Los enfermos terminales, ¿qué es lo que tratamos? Tratamos de que viva dignamente todo el tiempo que su naturaleza le permita. Y tratamos de que el paso de la vida a la muerte sea dignamente con los valores del paciente y su familia, y por lo tanto el paso sea más suave. Evitar el sufrimiento, respetar la dignidad y la libre decisión de cada paciente son los principios que rigen en el proceso de muerte digna. En España, 9 comunidades la regulan por ley. La andaluza fue pionera en 2010 y ha servido de inspiración al resto. Pero el dilema sobre lo que supone la muerte digna, al margen de lo legal y clínico, entra en un terreno casi filosófico, cuando nos preguntamos ¿qué es morir dignamente? La muerte digna es como el final de una vida digna, un proceso natural que lleva al final de los días, pero acompañado de todos los recursos. En una muerte digna la persona tiene la posibilidad de elegir la forma en la que se quiere despedir. La mayoría de los duelos que trabajamos, que se enquistan y que no están elaborados, suelen ser situaciones más traumáticas que duelos que están relacionados con la muerte digna. La posibilidad de que una persona pueda morir tranquila, arropada por su familia, en su casa, y pudiendo ella decidir que no se hagan más tratamientos si no tienen eficacia. El rechazo del tratamiento acompañado de la sedación paliativa. Esto es una forma de morir con dignidad muy importante. Hablar de muerte digna es hablar en esencia de los cuidados paliativos que tienen por objeto mejorar la calidad de vida de los pacientes terminales y de sus cuidadores en la recta final de la enfermedad. Para hacer una buena medicina paliativa hay que hacer ese abordaje multidimensional. Y es cierto que las emociones, los sentimientos cobran un gran protagonismo. Nosotros hablamos mucho de las 3 S. Hay necesidad de control de S de síntomas, pero también hay que controlar la S de soledad y la S del sinsentido. De estas 3 S se entiende mucho José Luis Rollo, médico internista que fue pionero en la implantación de la unidad hospitalaria de cuidados paliativos en Andalucía. Al principio era una labor que se realizaba fundamentalmente en los domicilios y la mayoría de los pacientes eran oncológicos. Después llegaron las unidades hospitalarias. Hemos tenido la suerte de poder disponer de un lugar y que nos lo transformaron en cama de hospitalización para enfermos de cuidados paliativos, enfermos inestables, el enfermo que no puede por alguna razón estar en casa, se ingresa, se atiende por el mismo equipo que lo estaba viendo en domicilio, cuando se estabiliza vuelve a la casa y seguimos atendiendo las demandas del paciente y al final morirá donde él quiera en las mejores condiciones. El 80% de los enfermos en situación terminal quieren morir en su casa junto a su familia. Sin embargo, más del 50% de las defunciones tienen lugar en los hospitales, donde las habitaciones suelen alojar a varios pacientes. Todavía son muy pocas las habitaciones individuales. No están habilitados para tener acompañantes. El hospital normalmente cuando fallece no te permiten o te permiten muy poco tiempo para que tú ejerzas una despedida, para que tú te despidas de tu marido, tu hijo, para que tú puedas llorar, sino rápidamente hay que trasladar el cadáver para que aquello sea lo menos visible posible. El hospital en general no está pensado para atender al que se está muriendo. Un duelo en un hospital es complejo porque es una situación externa a la vida diaria. No es un contexto acogedor, en muchos casos es un contexto familiar, él está marcado por ritmos, por espacios, por luces, por horas, que hace que la gente no sepa cómo desenvolverse. Alma Serra es psicoterapeuta experta en duelos. Preside la Asociación Española de Educación Emocional. Asegura que la muerte sigue siendo un tabú y para afrontarla hacen falta herramientas emocionales. Propone que en los colegios se hable de forma natural de la muerte.
algo en lo que coincide con el psicólogo experto en familia Miguel Garrido. En la escuela, en la universidad, hay que incluir estos temas, los paliativos, el final de la vida, aunque no nos guste, porque nos prepara y lo hace como más natural y normal. Los que somos de pueblo, con la muerte se veía como algo más natural y lo veíamos, ¿no? Los chicos de ciudad se espantan a veces cuando tienen que cuidar, son hijos únicos, no conocen el procedimiento de la muerte y lo llevan peor, ¿no? Es importante hacer una reflexión de cómo podemos incluir la vida y la muerte en los procesos educativos de nuestros alumnos, de nuestros hijos. La escuela tiene que ser una escuela para la vida y en la vida también está la muerte. Invisibilizar ese dolor y ocultarlo a los niños, lo que al final genera es un trauma a los niños, porque le está diciendo no pasa nada, pero realmente está pasando. Los niños pueden sentirse culpables, ¿por qué me ocultan esto? ¿Qué está pasando? Cada día mueren en España 140 personas con dolor y sufrimiento. Más de 100.000 pacientes necesitan acceder a los cuidados paliativos al año, pero la realidad es que apenas la mitad lo recibe. Todos esos derechos, después de legislarlos, hay que aplicarlos. Si legislas, no das ningún tipo de recurso o de política de cómo aplicarlo, pues se queda en papel. Hemos progresado mucho. Hemos intentado de alguna manera que la gente del Sistema Andaluz de Salud tenga formación en cuidados paliativos, pero todavía nos queda un enorme trecho y pensemos que es mucho más fácil cantidad que calidad. Yo de lo que estoy hablando es de calidad para morirse y eso requiere pues una inversión. La antropóloga Olga Soto participa de esta idea. Imparte clases de salud pública y varios años de investigación en la unidad de paliativos del Hospital de San Lázaro dieron como fruto el libro titulado Cuidar la vida, velar la muerte. Hay una gran necesidad de atender el final de la muerte, de atenderlo con buenos profesionales, con mucha formación, con conciencia social de este tema, pero es verdad que hace falta muchos recursos, no solo sanitarios, sino también de tipo social, porque hay gente que no puede llegar al final de la vida con lo que tenemos ahora, ¿no? O sea, es que muy pocos pacientes están llegando a ser realmente bien atendidos en este proceso. El camino hacia la muerte digna ha estado jalonado de normas jurídicas que a menudo han provocado encendidos debates. En 2010, la ley andaluza abrió el camino y lo hizo impulsada por el caso de una vecina de Granada de 51 años, afectada de distrofia muscular, que tras una larga lucha consiguió que la desconectaran del respirador que la mantenía con vida. El catedrático de Derecho Civil, Francisco Oliva, formó parte del comité bioético que autorizó la desconexión. Yo diría que el caso de Inmaculada Echeverría fue el detonante. Fue el detonante que puso de manifiesto que había un problema en la sociedad española a la hora de afrontar el proceso de la muerte. Porque no hay que olvidar que este siempre ha sido el tema tabú. Ha sido un tema que nunca se ha querido tratar porque pone de manifiesto, pues sin lugar a dudas, muchos de los defectos que tiene nuestra sociedad en esta fase final. En el horizonte se atisban nuevos debates. Desde la década de los 90 hasta hoy han habido más de 10 proposiciones de ley para regular la eutanasia, un tema controvertido cuyas aristas seguirán dando que hablar. Más que barreras legales, lo que hay aquí es una necesidad de que sean los propios políticos los que puedan superar determinadas barreras ideológicas y barreras personales. La última encuesta del grupo Metroscopia, más del 80% de los españoles estaba a favor de la eutanasia. Según el grupo de bioética de la Sociedad Española de Medicina General y Familia, la universalización de los cuidados paliativos haría innecesaria la legislación sobre la eutanasia. Si nosotros ponemos recursos en atención humanizada y de cuidados paliativos, disminuiremos enormemente el número de eutanasias. Si la gente quiere la eutanasia, tenemos el riesgo de no poner recursos y darle una respuesta social fácil, barata, ejecutando a la gente. Por lo tanto, me parece que ese no es el camino a seguir. Desde Cuidados Paliativos estamos reivindicando que haya recursos para todos para llegar al final de los días con dignidad
y no que la gente con angustia llegue diciendo que quiero una sedación para matarme. Hemos visto casos de gente que llegaba al hospital pidiendo morir y que quiere seguir viviendo hasta el final. ¿Por qué antecederse si a lo mejor en los últimos días, cuando tú tienes la oportunidad de despedirte de tu nieto, de decir algo, de verbalizar, de morir en paz? Los cuidados paliativos tienen que buscar la serenidad del paciente, poder llegar a que esa persona muera en paz.